análisis que quiera hacer de películas o lo que sea, sí que voy con libretita en mano a veces, pues que me llame mucho la atención o que quiera analizar una escena. Pero para este tipo de, o sea, como ya te digo, en libros soy nuevo, al menos leyendo novelas. Con ensayos sí que a veces apuntaba cosas que me parecían interesantes, conceptos, pero en cuanto a novelas, no, o sea, es que disfruté de toda la narración y sí que es verdad que da tiempo para aburrirse a veces, pero porque eh, hay muchas partes de la novela en la que se pierde el protagonista observando cosas y reflexionando sobre cosas hasta el absurdo. Mm. O sea, es una novela muy, muy absurda en muchos segmentos, pero yo creo que esa es la gracia. O sea, a lo mejor dedica, no sé, 10 páginas del libro a observar un restaurante que hay parado en medio de una carretera y reflexionando sobre lo ridículo que le parece Ya. durante 10 páginas. Entonces, que, bueno, puede llegar a ser aburrido o redundante, sí, puede llegar a serlo. Para mí, me parece que ilustra muy bien lo fantástico que es Kaufman, eh, no como escritor, sino como observador. Es una persona que observa mucho. Y siempre me ha resultado una persona muy curiosa en sus películas y también en el libro. Y yo creo que se ve plasmado en eso, ¿no? Son como observaciones curiosas, absurdas, pero que te lo planteas y dices, joder, ¿cómo nunca me había planteado esto, ¿no? Sí, muy de detalle a lo Hace mejor. eso en el libro constantemente. O Mm. sea, es una constante. Y por eso me gusta tanto. Sí, digo que va mucho al detalle, ¿no? A lo mejor. Sí, mucho al detalle también porque yo creo que él, como el protagonista, es una persona muy insegura. Entonces yo creo que las personas inseguras son más Mm. observadoras. No solo se observan a sí mismos, sino también a su entorno, constantemente, en silencio. Y esto lo hace mucho es que hay muy pocos diálogos. Muy, muy pocos diálogos en el libro. O sea, es todo un constante pensamiento de el prota sobre pues todo lo que va pasando por su vida Ya. y cómo lo va analizando. Es que estás hablando bueno, de ese tipo de narraciones y demás, y me estaba acordando, hay mucha gente que habla mal de esos libros que te, que te provocan cierto aburrimiento a propósito, ¿no? Bueno, me estaba acordando del Señor de los Anillos, que a mucha gente le parece, claro, le parece aburrido cuando pues, Tolkien se vanagloria un poco en ciertas descripciones de lugares, de detalles, ¿no? Que eso al final es lo que enriquece un poco la narración. Y, y sin embargo, son estrategias narrativas incluso que luego son extrapoladas al propio cine y que son las que de verdad enriquecen una historia. No sé si piensas igual, Bueno, las descripciones del Señor de los Anillos creo que son porque tú sí lo bastante has leído, El astiadas. Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo lo leí hace mucho tiempo. Mm. A lo mejor cuando era adolescente. Sí, yo también. Llevo sin leerlo mucho tiempo. Pero yo recuerdo que había algunas descripciones había algunas descripciones que eran muy bonitas y yo recuerdo de leerme el libro con la banda sonora de fondo y, y de decir, Buena jugada joder, esa. sí, sí. Y yo creo que el libro te lo puede matar un poco haber visto las películas. Porque en las películas ves eso ya real. Ves eso materializado. Y le pasa a mucha gente con las adaptaciones también, ¿no? Como que a lo mejor han leído el libro primero y tenían una imagen completamente distinta de lo que es ese escenario. Más mágica, más vasta, más, bueno, mucho más grande en todos los sentidos, ¿no? Mm. Eh, entonces yo creo que al ver la película primero y al tener materializados esos sitios, las descripciones se me hacían muy hastiantes por esa misma razón. Porque decía, joder, vale, muy bien. Ya lo Lo tengo he en la entendido, cabeza, ¿no? ¿no? Claro, ya he visto este sitio. No hace falta que me describas la mota de polvo de la esquina del salón de Doras, ¿sabes? Ya la he visto. Es posible, es posible. Por cierto, ¿es cierto que el retorno del rey siempre te hace llorar o solo es emocionarte un poquito? Yo creo que las emociones dependen mucho del momento en el que estés viendo la película, sobre todo personal, pero a mí sí que consigue erizarme el pelo siempre. El vello siempre me lo eriza. Yo creo que 3 escenas en las que me pasa siempre y una en la que noto el nudo en la garganta siempre, incluso si me la ponen sin ver la película de corrido. O sea, solo ponerme la escena Mm. me mete el nudo en la garganta, que es cuando Aragorn se arrodilla ante los hobbits en Minas Tirith, cuando le dice que pues vosotros no debéis arrodillaros.
Esa escena, todo. Mira, ya se me ha erizado, se me ha erizado ya el pelo otra vez solo de recordarla. Eh, porque es una conjunción tan maravillosa de música, dirección, también de la catarsis narrativa y emocional en ese momento, que es que ese momento me coge, incluso, ya te digo, es que hablando de ese momento y ni siquiera viéndolo ya se me viene a la cabeza y ya me emociono. Y luego yo creo que hay momentos clave en toda la trilogía que nos emocionan a todos. La carga de los Rohirrim, la llegada de los Rohirrim también al abismo de Helm, eh, Arwen escapando de los Nazgûl. O sea, yo creo que hay momentos ahí muy concretos que nos emocionan a todos, la muerte de Boromir, etcétera, ¿no? Eh, bueno, El Señor de los Anillos es... Bueno, es que ha sacado uno de mis temas favoritos ahí. Lo sé. Estoy de acuerdo, creo que tu película favorita o una de las que más veces has visto es Las Dos Torres. Ujú. Me estaba acordando ahora que hablabas de escenas épicas. Para mí, cuando vi Las Dos Torres en el cine, me acuerdo que la vi con mi primo, cuando llega Éomer al final, que es una licencia narrativa de las pelis, porque en los libros no es exactamente así, es Erkebrand el que llega con Gandalf, pero bueno, está bien, no supone ningún problema. Cuando llega Éomer y con Gandalf y hacen la carga y ya salvan al abismo de Helm y demás, pensé, digo, no voy a volver a ver jamás nada igual en una película. Y al año siguiente eh, me la tuve que tragar. El año siguiente me la tuve que tragar. El No año te... siguiente la carga de los Rohirrim. Claro, Es que claro. es que mucha gente no concibe concibe el Señor de los Anillos como una trilogía, pero es que no es una trilogía. El Señor de los Anillos es una obra en sí misma. O sea, se tuvo que separar por 3 películas para que la gente no muriera en el cine, pero es que es una obra completa. Cada película tiene sus 3 actos, pero es que unes las 3 y funciona perfectamente. Funcionaría como obra de 10 actos, o sea, única. No es como, porque claro, yo me paro a pensar en Harry Potter, por ejemplo, que cada película sí que es única, sí que funciona de una manera muy única. Y, por ejemplo, tú te ves la primera de Harry Potter o la segunda y puede acabar ahí perfectamente todo. O sea, se acabó. No tienes por qué sacar más continuaciones, son autoconclusivas. El Señor de los Anillos no funciona así. Es que de hecho el Señor de los Anillos se rodó entera de corrido y luego se separó en películas. Pero es que para mí no es una trilogía, es una obra. Y como obra es la obra más grande que se ha hecho en la historia del cine. Es que no va a haber, bueno, no me voy a adelantar, a lo mejor sacan, yo que sé, dentro de 30 años una película o una trilogía o una saga en realidad virtual y nos cagamos encima. O sea, que puede pasar. Pero es que hasta ahora no se ha hecho nada y es que ya han pasado 20 años. 20 años y no se ha hecho nada así. Es heavy. Es la primera gran película o digamos, la bisagra entre un tipo de cine y el cine actual fue El Señor de los Anillos. Sí, porque yo creo que aportó mucho respeto al cine palomitero. Porque en aquella época incluso las películas o sea, que fue Spielberg, ¿no? El que trajo el blockbuster a Hollywood. El cine de la era de oro de Hollywood, que empezó con Tiburón y luego ya se empezaron a sacar películas más potentes con un presupuesto más grande. Salvar al Soldado Ryan, E.T., o sea, películas potentes con mucho presupuesto y que también tenían unas facetas artísticas interesantes, ¿no? Pero sí que fue El Señor de los Anillos una película que hizo un favor muy grande, no solo a la fantasía, sino a las ficciones que estaban más alejadas de realismo. Por ejemplo, porque tú ves Salvar al Soldado Ryan y Salvar al Soldado Ryan convence a todo el mundo. O sea, es que no parece un blockbuster esa película. Lo es, pero no lo parece. Parece muy documentalista en algunas partes. Eh, y luego ves El Señor de los Anillos y consigue trasladar ese elemento convincente, porque es que son películas muy convincentes. O sea, porque la fantasía hasta aquel momento no lo era. Entonces estás viendo esa película y parece que estás viendo una novela histórica con elementos de fantasía, porque la fantasía en El Señor de los Anillos está muy de fondo, realmente. Sí. Yo creo que aportó mucho al cine comercial, El Señor de los Anillos. Empezó a verse de otra forma y que esa película ganara, bueno, El Retorno del Rey ganara 11 Oscars, o sea, que igualara a Titanic y a Ben-Hur, fue grandioso. O sea, fue una ayuda al cine comercial y a que se empezara a valorar académicamente el cine comercial, porque es que incluso en los 90
bueno, finales de los 80, principios de los 90, había películas que no se consideraban en las academias. O sea, que era como de, por ejemplo, Terminator 2, que es una película que ahora está muy, muy valorada por los críticos, por todo el mundo, por la audiencia. La amó la audiencia en los años 90, pero los críticos decían, bueno, sí, los efectos especiales muy bien, pero es que es una historia de acción para chavales y tal. No, es que es una historia que enarbola muchos valores y muchos temas muy importantes en el cine de aquel entonces y hoy en día. Eh, entonces, yo creo que El Señor de los Anillos hizo un gran favor a ese tipo de producciones. Y sobre todo también, eh, yo creo que demostró de forma definitiva que los premios, bueno, son importantes, pero tampoco hay que tenerlos en cuenta para todo. Yo creo que el ejemplo de Terminator que decías antes es muy revelador, ¿no? No sé. El otro día lo estaba hablando con unos amigos, no recuerdo, el año que estrenan El Marciano, la de Matt Damon, Uh -huh. de Martian, en un podcast amigo en Fase 24, hablábamos de ese año, de esa gala de los Oscars, y había 4 o 5 que hubieran podido ganar el Oscar, pero sin ningún tipo de problema, y sin embargo solo vamos a recordar una como ganadora. Y creo que hay cierta tiranía, ¿no? Sobre todo ahora en los medios y demás, con los premios, y sin embargo hay que rascar y hay que llegar de verdad a las grandes películas, y por eso me gusta mucho el trabajo que haces tú y que hace gente como tú de filtrar, ¿no? Ese contenido, bueno, ya todo es contenido, ¿no? Pero filtrar las películas para Sí. contarnos cuáles de verdad merecen la pena, cuáles no, y por qué, ¿no? Y ese trabajo me parece muy Bueno, no interesante. solo, yo no creo que sea solo eso, sino también yo lo que pretendo hacer en mi canal también es, es mostrar que no solo es cine de autor eh, el cine de un director, o sea, no es solo cine de autor Céline Sciamma, no solo es, o sea, no es cine de autor solo el cine francés, italiano y sueco y tal, o sea, no son solo estos autores que conoce poca gente que porque son menos accesibles son cine, ¿no? O sea, es que eh, puede tener perfectamente una película comercial elementos de autoría, que eso es algo que se obvia mucho. Es como, no, como esta película vale 300 millones, no puede ser cine de autor. ¿Por qué? Porque lo digas tú. O sea, no puede ser cine independiente, pero cine de autor puede ser. O sea, El Señor de los Anillos cumple todos los elementos que tiene una película de autor. Porque es que en esa película se ve la personalidad de Peter Jackson en las 3 películas. Solo de Peter Jackson. O sea, es que no podría haber dirigido esas películas otra persona. No podría, solo Peter Jackson. Y esas películas valieron en total, pues eso, 286 millones, que para la época era una barbaridad. Pero que esos elementos están presentes en todas las películas, que no solo El silencio de los corderos puede ser, que es un peliculón, pero que no solo El silencio de los corderos puede ser una película brutal porque la haya hecho Jonathan Demme y nadie se acuerde ya de Jonathan Demme y ya está. O sea, es que puede haber una obra maestra de Michael Bay o de Zack Snyder o de etcétera, ¿no? De directores que son considerados comerciales y que no hacen nada de valor, que solo hacen películas de entretenimiento baratas y ya está. Pues hay cosas ahí que son interesantes. Y joder, James Cameron es que lo ha demostrado también, no solo con Terminator, con Alien y con Abyss, o sea, con películas que son muy interesantes también, no solo Titanic. Claro, pero al final es un trabajo de filtrado, este es también el que haces, porque, por ejemplo, es que últimamente te he estado escuchando bastante para preparar el podcast. Eh, Estoy al tanto de la cruzada que llevas contra Marvel. Estoy contigo a muerte. Estoy contigo a muerte. Bueno, no es una cruzada, ¿eh? Es una cruzada No y es... estoy contigo a muerte, además. Que vamos juntos aquí, de la mano. Pero sí Vale. al final lo que te decía es, yo por ejemplo ahora no iría o no voy a ir a ver ninguna película de Marvel al cine porque no me apetece ni me llaman la atención. Pero yo que te sigo, tú subes un vídeo, no va a ser el caso porque ya sé cuál es tu opinión, pero un vídeo sobre Ant-Man, la nueva película del Hombre Hormiga, y me dices, oye, pues mira, está muy bien por esto, por lo otro, porque aquí hay no sé qué, aquí no sé cuántas, pues a lo mejor haces que vaya al cine.
Eso es un trabajo de filtrado también, ¿no? Pasa con el cine de autor, entre comillas, pero también pasa con este tipo de cine. No No, sé. no, a mí cuando me pasa eso me hace sentir muy orgulloso de mi trabajo. Es decir, que pueda influenciar a la gente con mi opinión, tenga más criterio o no. Para ir al cine me parece la hostia. Bueno, me pasó con El gato con botas, que precisamente no fue una película súper indie, ¿no? O sea, tuvo su taquilla, pero sí que es cierto que muchísima gente fue al cine a verla por mi análisis y, coño, eso me parece la hostia porque es que estoy haciendo un favor a una película que me ha gustado mucho. A mí también es una forma o sea, todas mis análisis, casi todos, diría yo, el 90%, 95%, los hago en agradecimiento a esa película. O sea, es mi forma de agradecer al director, al director de fotografía, al guionista, al productor, a todas las personas que han trabajado colectivamente para que salga